seguro que estos días más fríos ya han conectado la calefacción para poder estar a gusto en sus hogares. Un tema que nos suscita muchas dudas. ¿Cuál es el mejor momento? ¿La dejo de noche? ¿No? ¿Cómo puedo ahorrar? ¿Cómo puedo hacer que sea eficiente? Para solucionarnos todas esas dudas nos acompaña Don Ciudadano. Bienvenido. Muy buenos días otra vez aquí. Muchas gracias. Bueno, pues la calefacción es un tema que a nuestros oyentes y telespectadores les preocupa. Sí, por supuesto, y más hoy que hoy aprieta un poquito más el frío. A ver, vamos a, digamos, un poco a explicar un poquito lo que son los tipos de calefacciones que podemos tener, ¿vale? Tenemos de lo que es, digamos, un poco el gas y el gasoil, por un lado, y luego tenemos las calefacciones como la aerotermia, la acumulación, la leña, que también hay, digamos, un poco calderas de leña y que si quieres algún día profundizamos y demás, ¿no? Entonces, como bien decías, ¿qué es lo más eficiente? Bueno, lo más eficiente indudablemente es la energía eléctrica, que estamos trabajando ahora con ella y estamos con energías renovables en todos los sentidos, ¿no? Pero mucha gente tiene el gas está introducido. Yo he estado mirando en distintos sitios y la verdad es que tampoco lo aclaran mucho, pero hay que decirlo. El gas y el gasoil, en principio, para el 2035 no se podrá utilizar. Entonces, es algo que hay que reseñarlo para que la gente ahora, el que se está colocando una calefacción o que vaya a colocar algo de gas o de gasoil, que sepa que dan años de vida y una caldera más o menos pues suele durar unos 8 o 10 años de vida, se puede colocar y más si tenemos la instalación, ¿no? Esto es como todo, volvemos a ver qué tipo de calefacción necesitamos, pues un poco dependiendo de cada uno de ellos, si estamos en una población rural, si estamos en una ciudad, si tenemos gas, si no tenemos gas, la leña, hay muchas cosas donde se puede suscitar hacer algo, ¿vale? Entonces, yo lo que sí que diría es que, en principio, que vayamos teniendo conciencia de que cada vez vamos a ser las energías renovables las que nos den y que será la electricidad la que nos marque. Entonces, también hay calderas eléctricas, ¿vale? También hay que reseñarlo. Pero, ¿qué ocurre? Las calderas eléctricas, hoy en día, con los impuestos que nos ponen en las compañías, pues resulta que es muy eficiente, pero no la podemos utilizar por el alto coste que tiene. Hoy en día, que ya vino por aquí, estuvimos hablando de la aerotermia, indudablemente es la calefacción hacia donde vamos todos, porque es la que más va a economizar, la que es más energéticamente hablando, más limpia y la que más nos va a favorecer todo esto. ¿Qué ocurre? Se pueden adaptar, como bien nos dijo Sonia, si lo recordáis, de Comodín, en la cual, digamos, un poco podemos utilizar lo que es todo el tipo de calefacciones y bien tengamos radiadores o no, los podemos utilizar. La aerotermia nos da la calor y frío, las dos cosas, pero tenerlo. Pero no hay que dejar tampoco el gas, así como es, algunos dicen, no, el gas tiene vida. ¿Qué ocurre? Que por normativa con los gases fósiles y todas estas cosas nos lo van a quitar. Bueno, pues entonces tendremos que asumir que tendremos que ir cambiando e ir adaptándonos a otros sitios. Pero vale, no solamente está el gas y la aerotermia, también está la acumulación, que muchas veces hay gente que no la conocemos, ¿no? Yo no la conozco. No las conozco. No. Pues bueno, te explico. La acumulación es simplemente lo que había antaño, hace 15 o 20 años, y se montaron muchos, son acumuladores. Lo que hacemos es que acumulamos cuando la energía es más económica, que es por la noche, la antigua llamada doble tarifa nocturna que había, que ahora se llama tarifa de discriminación horaria, que es la que tenemos actualmente todo el mundo, el que está ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Estos aparatos lo que hacen es cargar unos ladrillos a la noche, esos ladrillos están súper calientes y nos va disipando el calor durante todo el día. Antes los lanzaban de una sola vez y ahora, pues afortunadamente la acumulación es mucho más eficiente y te van tirando la energía, la calor conforme tú la vas demandando también. O sea, están herméticamente más cerrados y la acumulación también hay que tenerla en cuenta, y a nivel de costes, como calefacción es muy económica también. Es para hacerlo. O sea, claro, cuando uno piensa en un piso, no sé, tradicional, 90, 100 metros cuadrados, en sí, esos radiadores, sí, eso es con gas normalmente, ¿no? No, a ver. O sea, el agua caliente. El agua caliente es con gas. O sea, aquí, por ejemplo, en Aragón tenemos mucho gas establecido porque en su día se montó gas por toda España y a Aragón nos tocó mucho. Y hay mucha gente que tiene el gas y está muy contenta porque el gas tiene una gran ventaja que te da en una sola caldera tienes el agua caliente sanitaria y la calefacción en una sola, ¿vale? Económicamente, pues no está mal. ¿Qué ocurre? Que ahora con las energías renovables, digamos un poco, pues
son más económicas las calefacciones ahora con energía eléctrica, porque venimos de renovables. Pero también tengamos en cuenta que muchas veces aquí yo hago una pregunta también, y solo la lanzo ahí para que todo el mundo haga una reflexión, ¿no? Nos dicen que en el 2035 nos vamos a utilizar el gas y realmente se está utilizando un gas para generar electricidad en plan... Hay centrales que pues Endesa, Iberdrola y todas estas grandes compañías generan electricidad con gas. Que viene de Argelia o viene de otros sitios y demás. Entonces, no sé realmente hasta qué punto lo del gas se va a ir al traste, pero bueno, tenemos que hacer caso a lo que nos dicen. También es cierto, he buscado en bastantes sitios respecto a esto y tampoco aclaran de que en el 2035, porque algunos sitios te dicen que en el 2030 también hay que dejar de utilizar o que no se van a poder utilizar. Bueno, es un poco engorroso todo esto, pero bueno, hay que advertir a todo el mundo de que sepamos que el gas, pues lógicamente, si es más eficiente hacerlo con energía eléctrica de unas renovables, lo haremos, pero el gas, digamos, un poco ahí estará. A lo mejor el gas lo utilizan las grandes compañías y nosotros individualmente no podemos, por contaminar menos, porque también contaminaremos menos. Eso ya... Claro. Lo dejamos ahí en el tintero para más adelante, podemos hablar largo y tendido de esto si queréis otro día. Pero bueno, a lo que vamos un poquito a las calefacciones. Las calefacciones tenemos el gas y el gasoil, que son las que se van a extinguir. Y luego tenemos la aerotermia, tenemos la acumulación, que también os la he aclarado, que está muy bien. También está lo que llamaban el calor azul, que esto es un engaño de bobos bastante grande, ¿vale? Y son realmente los radiadores térmicos que tenemos en las viviendas. La economía consumen lo que consumen y hoy en día ese tipo de calefacción es eficiente, pero a nivel de coste es muy elevado comparado con lo que puede ser una acumulación o lo que puede ser un gas o lo que pueda ser una aerotermia, lógicamente, ¿vale? La aerotermia es la que nos va a marcar, eso está claro, que vamos hacia ella porque es la más económica, pero también hay que tenerla en cuenta. Y luego hay calderas eléctricas también. Además de eso, de las calderas eléctricas, el problema es que tenemos que contratar muchos kilovatios, a partir de 7-8 kilovatios, solo para la caldera, y que nos genera calefacción y agua caliente. Pero, digamos, un poco el coste nos impide hacer eso. Si solamente pagásemos en España lo que consumimos de verdad, entonces nos montaríamos mucha gente ese tipo de calefacción. El problema es que pagamos mucho impuesto por lo que contratamos. Claro, porque además una cosa es la eficiencia de la calefacción y otra es el coste, ¿no? Lo que nosotros pagamos por esa acumulación de... Esto, por explicarlo, uno va a comprarse una barra de pan que vale 1 euro y te hacen pagar 2. Dices, ¿y por qué? Pues 1 euro por el pan y el otro porque pesa 1 kilo. Lógicamente ya pago porque pesa 1 kilo, ¿no? Entonces aquí en las compañías eléctricas pues nos hacen, digamos, un poco esto, nos hacen pagar un factor de potencia que se llama, que es muy elevado y que hace que la factura del alumno suba. O sea, ya hablamos, si os acordáis también con COUCE, en el sentido de que realmente el coste realmente de electricidad que consumimos es poco, lo que realmente consumimos son añadidos, claro, que nos ponen. Porque ¿cuáles son las que consumen menos? A ver, consumir como consumo menos, indudablemente la aerotermia, ¿vale? Y la caldera eléctrica. Esas son las dos puras y duras que como consumo consumen menos, ¿vale? ¿Qué ocurre? La aerotermia nos da la ventaja de frío y calor cuando hacemos la instalación nueva y hoy en día ya, pues afortunadamente todo el mundo está montando este sistema porque nos evitamos también los aires acondicionados. No deja de ser un gas el que estamos utilizando, que es una unidad exterior la que se utiliza en la aerotermia y va por tubo, por un tubo de agua, que llamamos hilo radiante, y que nos da o frío o calor. Para el verano se está de maravilla, pero eso es en obra nueva. Los que no tenemos obra nueva, por ejemplo, que ya tenemos la casa un poco antigua, pues tenemos que ir a parar a tener la calefacción con la aerotermia y una unidad de aire acondicionado pues para el verano. Bueno, pues es lógico y se puede hacer tranquilamente, ¿vale? Pero normalmente en los consumos pues suelen oscilar. O sea, lo más económico es la aerotermia y luego los otros son menos económicos. Pero vamos, tampoco hay unas grandes diferencias. Sí que hay diferencias respecto al gas y respecto al gasoil, sí que hay diferencias realmente. Lo que son los costes, pero lo demás, pues bueno, ya son eficientes. Y bueno, y luego también depende lo que hemos dicho siempre, cada uno es la instalación individual de cada uno. Si estamos en un sitio o estamos en otro, pues entonces lo colocaremos. Yo también he visto pisos que se calientan por bomba de calor, que eso cuando estaba la luz cara, sí, ahí sí. Bueno, también hay gente... Con lo que reseca y todo, ¿eh? A ver, sí, bueno, pero para eso hay humidificadores. Yo conozco a alguno que tiene
tiene y le he preguntado, oye, que la bomba de calor no es lo que dices, reseca el ambiente. Yo estoy de maravilla, porque claro, la ventaja que tiene la bomba de calor es que te calienta isofacto y que es muy rápida, ¿vale? Pero también el consumo es muy elevado. Claro. Y más ahora, estos días, cuando tenemos la factura de la luz elevada, pues entonces todavía aún se nos sube más y cada vez tenemos más. Entonces hay que controlarlo y hay que mirarlo, eso es indudable. Pero hay gente que prefiere eso. ¿Qué inversiones tenemos que hacer en temas de calefacción? A ver, en temas de calefacción, una caldera de gas ahora estará sobre los 2.000, 3.000 euros. Son muy eficientes ahora las calderas de gas, o sea, hay que reconocer que también han cambiado mucho y ya no está, antes una diferencia, por ejemplo, de un gas en una aerotermia podía ser de un 40% y ahora andará en torno a un 30%, o sea que habrán bajado algo, ¿vale? Porque son más eficientes. La aerotermia, el gran inconveniente, entre comillas, que tiene es que tenemos que hacer esa inversión. Esa inversión serán de unos 7.000, 8.000 euros en caso de que no tengamos que tocar nada, sino un cambio de caldera por caldera, y si ya nos ponemos hilo radiante y demás, pues te puedes ir a los 12.000, 14.000, dependiendo también de la vivienda que tengas, indudablemente, y dependiendo de las máquinas. Pero la diferencia que hay de ese coste viene dada en que la amortizamos antes que con el gas. Lógicamente, porque nos gastamos a lo mejor 3.000 o 4.000 euros, te has gastado 6.000 o 7.000 euros en montar la aerotermia, pero en un año y medio o 2 la has amortizado, porque el consumo es muchísimo menor. Claro. Y aquí hay que mirar la peseta. Cuando nos hablas de algún electrodoméstico, siempre hablamos como de consejos o los mejores usos. Con la calefacción también hay, ¿no? Mitos y consejos. Bueno, sí, los mitos y demás, yo siempre aconsejo, y el instalador, digamos, un poco profesional, te aconseja que encendamos la calefacción, coloquemos un termostato a la temperatura que queremos hacer y que la dejemos encendida. Eso de irte a apagarla, volver a encender, es contraproducente, porque lo que estamos haciendo es gastar más. Estamos forzando a la máquina que nos dé calor isofacto y nada. Entonces, ahora hay unos con los termostatos que son una maravilla. Que tú, por ejemplo, puedes, hora a hora del día, puedes colocar cuando quieres y cuando no quieres la calefacción. La quieres a temperatura máxima, la quieres a temperatura mínima. O sea, que tú, por ejemplo, que dices, yo me voy de vacaciones y no voy a estar, pues entonces la pongo en modo invierno, que se llama, entonces la dejas pues a 10, 12 grados para que no haya congelaciones y no haya nada en las casas, y la calefacción solo se encenderá en ese caso. Hombre, si te vas a un largo periodo, yo sé, de 15 días, 3 semanas, pues a lo mejor sí que es aconsejable apagarla. O sea, menos gastará si no se utiliza nada, ¿no? Pero si la queremos mantener. Luego, que si quieres otro día podemos hablar también de eso, que es largo y tendido. Hay mucha tecnología para poder encender. Eso te iba a decir, que una vez que hablábamos de casas inteligentes, pues eso, que dices que vuelvo mañana, pues mañana que a las 10 ya esté ahí a 20 grados para con que el teléfono llegue... lo podemos hacer, entonces estás ahorrando. Pero normalmente el consejo que da el profesional es que si tienes la calefacción la encendemos y la apagamos cuando acabamos. Mientras tanto colocamos el cronotermostato, lo colocamos a las temperaturas del día que queremos hacerlo y es lo más eficiente. Es cuando menos consumo vamos a tener y más tiempo vamos a tener la casa caliente. ¿Y por la noche? Por la noche, eso depende de cada uno. Yo recomiendo apagarla porque si no te puedes pegar una sudada tremenda. Pero bueno, nunca es... A ver, la calefacción, para eso tenemos una manta o tenemos un edredón, ¿no? Que yo considero... Hay gente que quiere estar a 23 grados, yo no. A ver, 19, 21 es lo que recomiendan de todo máxima, el mundo, ¿no? Sí, entre 20 y 21 yo es lo máximo. Bueno, y ahora hay que decir que tiene que ser 19 por el plan energético que tenemos. Y además, 19 uno pasa frío. Sí, vamos a ser honestos. Y para las mujeres que sois más frioleras que nosotros, ¿vale? Pero sí que es cierto, yo creo que 21 grados es la temperatura ideal para hacerlo. Entonces, si por ejemplo uno se va a trabajar por la mañana, pues puede dejar la casa que esté a 15, 16 grados, que es un mantenimiento, y colocar el termostato, que una hora, si salgo a las 2 de trabajar y me cuesta una hora llegar a casa, pues ponerle la calefacción a 2 para que cuando llegue ya esté en un clima idóneo. Y para terminar en una frase, esos termostatos de los que hablamos de poder tal, ¿uno puede comprarlo e instalarlo? Bueno, o contar con un instalador. Contar con un instalador es lo mejor, pero sí que se pueden comprar y se pueden hacer. Y además son sencillos de utilizar y demás. Incluso si vas al instalador lo puedes montar. Si quieres otro día hablamos de estos cronotermostatos, que son muy interesantes. Sí. Me lo apunto. Don Ciudadano, muchísimas gracias. A vosotros, un abrazo, hasta luego.